Televidentes, un gusto estar con ustedes en este programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. El tema de esta semana, omisión de la Corte Constitucional. Un tema que genera polémica frente a las opiniones públicas de ser inconstitucional el pedido del presidente de la República al Consejo Nacional Electoral de que convoque a consulta popular sin el dictamen previo que establece la Constitución a la Corte Constitucional. Y las voces, por el contrario, que sostienen que es absolutamente constitucional dicha solicitud del presidente al CNE. Para ello, vamos a tener en este programa a una persona que no necesariamente es abogado, porque el conocimiento de la Constitución y las obligaciones que tienen los organismos como la Corte Constitucional son conocidas a profundidad por una persona que ha cumplido funciones de alcalde, fue presidente de AME Nacional, ha sido asambleísta, fue incluso vicepresidente latinoamericano de los municipios y es médico en ejercicio particular de su profesión. Me refiero al doctor Leonardo Viteri Velasco. Él estará acompañado también, como siempre, del doctor Alberto Vélez, a quien le damos la bienvenida, y luego a nuestro invitado. Estimados televidentes, un placer desde la Universidad de su sangre, desde la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, esta propuesta académica que pretende el día de hoy poner sobre el tapete temas importantes que en la palestra nacional son indispensables y usted lo debe conocer. Gracias, Alberto. Doctor Leonardo Viteri, bienvenido a este programa de la Universidad San Gregorio. Un saludo cordial a ustedes y un saludo a los televidentes y a los manavitas el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, decíamos en la introducción, ¿es constitucional o es inconstitucional? Esa Constitución del 2008 aprobada en Montecristi nos estableció la obligación, ante el pedido de consulta por parte del presidente, que la Corte Constitucional debe de pronunciarse en un término de 20 días. Así lo hizo el presidente Lenín Moreno y la Corte Constitucional no se pronunció, no convocó al Pleno para tomar su resolución. Sin embargo, que el juez sustanciador presentó el informe a la presidencia y se dice que tras bastidores había un informe negativo a las dos preguntas de mayor connotación, como son precisamente la reelección indefinida y la reorganización del Consejo Nacional Electoral, que frente a ello, estratégicamente, el presidente envió a la Corte, al Consejo Nacional Electoral, el pedido de convocatoria de consulta frente a la omisión, es decir, se habría operado lo que se conoce en el derecho administrativo como el silencio precisamente de la institución, que en este caso la Corte Constitucional tenía para poderlo hacer. Frente a ello, las dos voces, favorables y desfavorables. Frente a ello, su opinión, mi querido doctor. El tema no es jurídico, el tema es estrictamente político. ¿Y por qué? Porque la famosa Constitución de Montecristi, por la cual este servidor, siendo constituyente, votó negativamente por 444 razones, fue después de haber sido aprobada por los ecuatorianos, en 20 ocasiones ha sido reformada. Y no se diga la cantidad de veces que ha sido violada, En estas circunstancias es un tema político, porque lo que intenta la consulta es volver a la Constitución original de Montecristi. Esa es la intención. Pero desde la perspectiva jurídica, y le hablamos, en este caso, los dos panelistas que somos abogados, sería precisamente una falta de desconocimiento, si decimos de que es eminentemente político y no jurídico, el hecho de que se obligue al presidente a hacer la consulta previa o esperar el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Porque si fuera eminentemente político, ¿para qué recurrir a la Corte Constitucional y enviarlo? Entonces sería directo al Consejo Nacional Electoral y como es político, entonces tendríamos que aceptarlo así y no respetar lo que señala la Constitución. A ver, la parte jurídica no ha existido
el debido proceso durante los últimos 11 años en este país. Y tenemos que recuperar la institucionalidad del Estado. Pero sería con el mismo procedimiento, entonces, violentando la Constitución a lo que hemos estado sometidos estos años. Jurídicamente no se lo ha violentado. Recuerde usted que hasta por una deferencia el presidente Lenín Moreno se dirige a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no quiso pronunciarse en el tiempo que está señalado. Exactamente, entonces per se cae en el silencio administrativo. Correcto. Entonces comenzaríamos reconociendo que se hizo el trámite constitucional, claro, y frente a ello, entonces sí, es un tema jurídico. Se incumplió con el deber por parte de los jueces de la Corte Constitucional y, acogiendo la figura del silencio, envía el presidente al Consejo. Yo no le veo mayor lesión, ni lesión enorme ni menor en el tema. Correcto. Debemos ir a la consulta popular precisamente para recuperar la institucionalidad de este país. Doctor, ¿será acaso que la Corte Constitucional no quiso tomar la papa caliente? Resulta que cuando un tema entre manos resulta complicado o puede complicar a quienes son integrantes de esta Corte, resulta más fácil callar. Bueno, no, a ver, aquí el problema es la Corte Constitucional, que estaba entre dos escopetas. La de su jefe, quien los puso en ese puesto, los impuso ahí, y ahora el nuevo presidente de la República. Entonces realmente ellos sí estaban en una encrucijada. Entonces quisieron, no, mejor yo no me meto. Me lavo las manos y no me las juego. Correcto. Eso es lo que han hecho. Bien, frente a ello ya hemos pasado entonces esa etapa. El Consejo Nacional Electoral ha dado su pronunciamiento de que vamos a la consulta. Ya tenemos un calendario para hacer la misma, y entonces ahora nos queda analizar el contenido de las preguntas. Es deber de la academia ilustrar también con sus invitados, en este caso a través de este programa, cuál es realmente el fondo de esta consulta. Dos preguntas que tienen connotación y que posiblemente las otras, teniendo una importancia tal vez menor, pero no tienen esa connotación. Primero, la reelección indefinida. Su criterio respecto a esa naturaleza, a ese espíritu de la Constitución del 2008. 2 periodos que cumpla una persona y no podría ir más, conforme señala la dicha norma, antes de la reforma de diciembre del año 2015. Cuando estuve yo en Montecristi, el espíritu del legislador constituyente en esa época quedó plasmado en esa Constitución, que ellos hicieron gárgaras diciendo que estaba grabada en piedra, para después violarla y después hacer lo que 20 enmiendas que le han puesto. Entonces, ¿cuál es el tema que hoy? Es volver a la Constitución de Montecristi, al espíritu de una sola elección. Y punto. Una época, les cuento una anécdota. En el municipalismo, los colombianos tenían una premisa, que ningún funcionario debe reelegirse. Ningún alcalde, ningún concejal, nadie. Porque el último año de gobierno se dedicaban a pensar en su reelección. Y un alcalde, sobre todo me refiero en el municipalismo, no tomaba decisiones en el bien común, sino que, por ejemplo, si llegaban y decían, mira, quiero pasar violando todas las normas arquitectónicas de la ciudad, quiero pasar por aquí con una calle, lo hacían, porque estaban pensando en la reelección, no en el futuro. Entonces, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. La alternabilidad democrática es precisamente la base del esquema en el que vivimos, redundo, pues, de esta democracia. Pero a veces parece que existen estos caudillos que pretenden perpetuarse, que quieren estar siempre en el poder y buscan de cualquier forma hallar el camino que les permita, pues, esa vía expedita para hacer aquello que tienen en mente. ¿Cree usted que haya alguna forma de que Correa retorne, de que logre rearmar todos estos grupos de poder y de corrupción para volver a hacer aquello que tiene en mente? Y eso me va a hacer hablar de Correa, pero antes permítame concluir. Por favor. En la vida, en la política también, todo es relativo, nada es absoluto. Todo es relativo, nada es absoluto. El hecho de las reelecciones o no reelecciones es relativo también, porque en Estados Unidos los legisladores, ya sea de Cámara Baja o Cámara Alta,
mientras mayor experiencia tienen, Sí, claro. son más productivos, son más eficaces. Y tienen 4 y 5 periodos. 4 y 5 periodos, porque legislar es un tema muy complicado. Y es de experiencia y es de leer. Hay una curva de aprendizaje. Hay una curva de aprendizaje, exactamente, que apenas a los 2, 3 años los que son novatos empiezan a aprender. Entonces todo es relativo, nada es absoluto. Claro, y usted se refería al tema de Colombia, un país cerquita, y vimos el ejemplo de una Corte Constitucional con absoluto independencia y reconocimiento del ordenamiento jurídico, cuando le prohibió precisamente Sí, señor. en la solicitud al expresidente Uribe Vélez. Uribe de ir a romper el mandato Sí. constitucional de la reelección, a pesar de que tenía cerca del 85% de popularidad. La Corte Constitucional de Colombia dijo: no señor, la Constitución no se puede violentar, hay un periodo de una sola reelección y no más. Y ese fue un ejemplo del respeto a la Constitución por parte de ese órgano que no estaba en el bolsillo, como nosotros hemos sostenido aquí en el Ecuador, que la Corte Constitucional ha sido del expresidente Correa y ha hecho y deshecho en esa, con sus peticiones, con sus solicitudes, lo que ellos han querido. Bueno, a ver, para el tema de Uribe Vélez es interesantísimo, ¿eh? En Colombia hay institucionalidad. En Colombia sí hay la garantía de que los poderes son independientes. Eso no ha pasado en el Ecuador, como nunca en el periodo de los 10 años del Correato. Pero usted que menta al expresidente de la República, está en este programa, yo me voy a permitir hacerles un análisis psicopatológico de Correa. Ustedes son abogados, yo soy médico. Vea, Correa, mi diagnóstico es que es un mitómano y un cleptómano. Escúcheme lo que le digo, ¿eh? Y lo digo técnicamente. Correcto. Yo no soy un desmemoriado, me jacto de tener una buena memoria, pero cuando hubo el debate en la segunda vuelta entre Álvaro Noboa y Correa, hubo 3 cosas importantísimas que ahí evidenció su mitomanía. Primera, cuando va a visitar al alcalde Nebot, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, recordamos. Y a la salida de la oficina del alcalde Nebot, dice: este es el mejor alcalde que ha tenido Guayaquil. Después visita a la embajadora de Estados Unidos, a quien vota después, en la segunda vuelta, para dar esa imagen de que no era un hombre de izquierda, sino un hombre centrado. Y tercero, asiste a una iglesia, a un acto litúrgico con su mujer y su familia y comulga. ¿No se acuerdan de eso? Sí, por supuesto. Entonces, ahí ya, de ahí inicia él con su mitomanía, que ahora he encontrado la patología suficiente para decirle cleptómano. ¿Y por qué le digo cleptómano? Verá, hay un famoso principio que aquellos maridos que le ponen los cachos a las mujeres lo tienen. Primero muerto antes que confeso. Así son los cleptómanos. Tienen ese principio. Primero muerto antes que confeso. Y obviamente, él nunca, ni ellos, ninguno de ellos, va a confesar. Y como todo socialista, impostor y farsante, pobres todos menos ellos. Es un principio histórico de los socialistas, de los marxistas, leninistas, trotskistas. Pasó en Rusia, pasó en Cuba. En pasó todos todas lados. partes. Pobres todos menos quienes gobiernan. Doctor, Esa es la patología correcto. de este hombre. Tratando de organizarnos un poco, estábamos hablando sobre las dos preguntas. Y creo que un poco estamos respondiendo a esa primera pregunta, que es el tema de la, diríamos, de la no reelección indefinida, que la Constitución sufrió pues avería por parte de una asamblea mayoritariamente adepta al expresidente Rafael Vicente Correa Delgado. Nos queda la otra pregunta también, que es de trascendencia: la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todos los candidatos a la presidencia, a excepción precisamente de quien hoy es presidente, plantearon que se haría, de llegar a ser presidentes ellos, una consulta popular
para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. El presidente acogió de alguna manera este clamor y se fue por el tema de la no reelección, de la reorganización de este Consejo de Participación. Salimos de un Consejo de Participación Ciudadana del expresidente Correa y iremos entonces a la elección de ternas que enviará el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para tener, en este caso, 7 nuevos miembros que responderán precisamente a las direccionalidades que daría el gobierno de turno. ¿Es acaso una lectura adecuada o correcta la que estamos mencionando? No, su lectura está en lo correcto. Está en lo correcto, pero yo quiero irme más atrás. Una de las 444 razones por las cuales yo voté no en la constituyente es precisamente por el artículo primero. Ustedes que son jurisconsultos, les ruego que lean la Constitución en el primer artículo. No se vayan más lejos, en el primer artículo. El Ecuador dejó de ser república, porque si usted lee en el primer artículo de la Constitución, reza claramente, se administrará en forma de república, en forma de república. El concepto republicano son los 3 poderes básicos. Los 3 poderes. Y el Consejo de Participación Ciudadana es un 5º poder que para mí no debe existir. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales. Regresamos para que usted nos responda precisamente la pregunta señalada. Vamos, televidentes, a unos anuncios de la Universidad de San Gregorio y volveremos inmediatamente con nuestro invitado, el doctor Leonardo. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos a nuestro programa Hablamos Derecho en este segundo segmento con nuestro invitado, el doctor Leonardo Viteri Velasco. Le preguntábamos, doctor, respecto de su criterio sobre la conformación de lo que sería la reorganización del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya no estarán los miembros actuales que representan indudablemente, y el país así lo calificado como el correísmo, vendrán los nuevos miembros que serán elegidos por las ternas que envíe, por la Asamblea, por parte de las ternas que envíe el presidente de la República. ¿Serán entonces personas que representen, en este caso, el gobierno actual? Reitero el hecho de que yo no voté por la Constitución de Montecristi y la República tiene 3 poderes y no 5. Para mí el Consejo de Participación Ciudadana es un sofisma constituyente. Eso no, pero ya está aprobado por los ecuatorianos. Correcto. En esa circunstancia, aprobado ya por el 74% de los ecuatorianos, pues yo me acato a lo que está pasando y asumo de que así será lo que usted acaba de decir. Pero de alguna manera consuela en algo el hecho de que no se haya pedido la extinción del Consejo o la eliminación del Consejo de Participación. Es que ahí violentarían la Constitución, pues. Pero a través de la consulta no habría problema. Sí, ¿O cree usted que debería haber sido la Asamblea Constituyente? Ellos creen en Montecristi, ellos creen en esa Asamblea de Montecristi. Yo siempre consideré que debió haberse llamado
una asamblea constituyente. Y les voy a contar un detalle. Ese famoso Consejo de Participación Ciudadana, este servidor les presentó allá por el año 2008 alrededor de 1.600 hojas útiles. Escúcheme lo que le digo, para que no, cuando se iba a reelegir el Contralor, Carlos Poli, y yo le presento 1.600 hojas útiles. Todo lo que se dice ahora de Carlos Poli, yo Ya se lo estaba presenté. Y nunca lo admitieron. Doctor, Ellos. Nunca lo admitieron. O sea, en impugnación a su... en el Yo concurso. impugné la candidatura, El concurso. el concurso. doctor, Con más de precisamente un por millar eso. de hojas útiles, con documentos, donde Imagínese. ahorita como gran cosa Pruebas empiezan suficientes. a decir que tiene seis propiedades en Miami. Yo me fui a Miami, pues, y les presenté hasta la foto de Poli, pues, con todo, con pelo de detalle. Doctor, Y no lo precisamente admitieron. por eso, se corre el riesgo, como bien había señalado el señor rector, el doctor Marcelo Farfán, que este Consejo de Participación Ciudadana, que nosotros en este programa hemos sostenido que debía desaparecer, pero se va a mantener en función de cómo está estructurada la pregunta, pase simplemente de manos de Correa a manos de Moreno. Y en ese sentido, las autoridades de control nuevamente se escogerán dentro del club de amigos, dentro del club de adláteres, y entonces seguimos corriendo el mismo riesgo. ¿Qué deberíamos hacer los Una ecuatorianos? solución de esa es volver a una asamblea constituyente. Lo más temprano que tarde, pero hasta el momento yo tengo la plena certeza que los que vendrán serán infinitamente menos dañinos que los que están ahora. Porque a las pruebas yo me remito, les acabo de contar yo lo de Carlos Pero esta Poli. teoría del mal menor a veces suele ser lesiva también. Es que en esta circunstancia Lenin supuestamente ganó las elecciones y hay que respetar el tema. Cuando ganemos nosotros las elecciones y podemos llamar a una constituyente y volver a la república como tal, con 3 poderes, eso será otra cosa. Muchas gracias, doctor. Ahora, nos gustaría un poquito tomar ya este último acontecimiento, que de todas maneras es determinante, es gravitante en el acontecer político, que es la visita del expresidente Correa. ¿Cuál es el peso político actual que Correa tiene, doctor? Yo no vivía, no sé si ustedes pueden contar esas anécdotas, pero se dice que cuando Velasco Ibarra llegaba al Ecuador, y en esa época no había correo electrónico, Google, WhatsApp, ni mensajes de texto, ni celular, llegaba Velasco Ibarra y que había 100.000 personas esperándolo. Claro. Escúcheme, eso es lo que yo he oído, no doy fe porque ni estuve ahí ni había nacido. Pero con toda esa parafernalia de que él venía, eran 400 personas que lo esperaban. Ingresa al país con el nombre de Vicente y tiene que salir por la tarazana. Tuvo que salir por la tarazana, perdóneme. Entonces desgastó aún más Entonces, la imagen de Correa esta avenida que se esperaba que fuera apoteósica, multitudinaria. Que el pueblo clamara su A ver, nombre. los políticos solo dejamos de ser políticos cuando estamos con las 4 tablas. Ojo con lo que le digo. Cuando estamos entre las 4 tablas, porque los políticos hacemos política hasta en el lecho de la muerte. Lo que llaman la pijama de madera. Claro, las 4 pijama tablas. de madera. Les sugiero esa canción. Que dicen que uno nomás se lleva 4 tablas. Pero en este caso, usted sí lo ha oído, ¿no? Las 4 tablas, sí, me parece que sí le gusta. Vea, el tema de Correa, la llegada de Correa, es también patológica. Porque un hombre en su megalomanía, que ahora está en Bélgica, en un ático, frente a una computadora, está llegando a un estado de neurosis. Entonces se ve obligado a salir para desahogarse. Pero para mi opinión, la llegada de Correa al Ecuador, para él fue un fracaso político. Un fracaso. Eso fue un fracaso político. Un fracaso sin precedentes. Y en la vivencia mismo de sus experiencias políticas, cuando tenía todos los poderes del Estado. Hoy, el desconocimiento del propio Consejo Nacional Electoral al reconocimiento de su secretario ejecutivo. En este caso, en las personas de Patiño. A ver. El desconocimiento a la legalidad o legitimidad de la Convención Nacional en Esmeralda. Es decir, sin la presencia del CNE que claro, establece el Código Orgánico de la Democracia y su reglamento. Frente a ello, usted como médico y como político,
En esas condiciones, ¿cómo debería sentirse ese ser humano llamado Rafael Vicente Correa Delgado? Le estoy diciendo que él puede llegar a una neurosis patológica por el abandono del poder. Por el abandono del poder que él está haciendo, ya se le nota en la facie de él. Se le nota eso. ¿Y qué pasaría y frente a esa misma descripción patológica? Alguien que ha utilizado a las Cortes, y se lo digo yo como abogado, que en el ejercicio de mi profesión sentí la dura realidad de la falta de independencia de la justicia en los casos de mis clientes en los tribunales contenciosos administrativos, y que lo sigo viviendo aún porque no se ha hecho nada en la consulta popular que pueda permitirnos esa independencia. Él argumenta, Rafael Vicente Correa Delgado, dice, la justicia está en manos del poder. ¿Qué lectura puede usted apreciar de alguien que es patológico, pues? Se apoderó de la eso es justicia, patológico. ahora decir que existe una intimidación a los jueces. Eso es patológico. A ver, en psicopatología, les voy a contar, en psicopatología hay un tema que se llama los mecanismos de defensa. El más distinguido de estos mecanismos de defensa es el mecanismo de defensa de proyección. ¿Me explico? Entonces, el que es gordo, tacha a todo el mundo de gordo. El que es pícaro, tacha a todo el mundo de pícaro. El que ha usurpado y abusado del poder, tacha que todo el mundo está haciendo eso. Eso se llama proyección, mecanismo de defensa. Hay una de figura de la proyección. psicología clínica que determina este tipo de personalidades como perverso polimorfo, es decir, que se muestra de manera diferente según el escenario en el que se tiene que mostrar. Son brillantes, y sus perversiones se muestran Sí. así, en escenarios diversos. Sí, Son mira, brillantes, sí. Es que no estamos alejando el tema, pero sí es interesante. No, puesto que ilustramos sí, también a los ilustramos. televidentes A ver, respecto de temas médicos, y ese es precisamente una de sus grandes virtudes, que siendo un político conoce del derecho y además es un médico y nos ayuda a la descripción de un tema que eminentemente pasa por una patología específica que usted señala. Yo le sugiero y a quienes nos están escuchando que le pueden preguntar a su amigo Google. Sin embargo, Google no es médico, porque también la gente ahora, permíteme hacer una propaganda para mis colegas. Ahora todo el mundo le consulta a Google y quiere curarse con Google, lo cual es un error, ¿eh? Lo cual es un error porque el 70% de lo que sale en Internet son vascosidades. Así es. Son vascosidades, pero búsquenlo y les ruego que lo estudien. Se llama el síndrome de Ubers. Ubers. Acuérdense de ubre de vaca. Ubers. Entonces, ahí en el síndrome de Uber usted tiene la descripción psicopatológica muy bien disecada y desmenuzada de personas como este tipo que fue expresidente del Ecuador. Lacan y Freud se hubieran roto la cabeza seguramente para Obvio, haciendo el psicoanálisis a este tipo, pero créame que el daño que puso, la maldad, ningún hombre malo puede ser un buen presidente. Para ser un buen presidente uno tiene que tener un buen corazón. Así es, doctor. Es fundamental y él no lo tiene. Entonces, de todo este análisis que usted nos ha hecho clarísimo y además definiendo la personalidad patológica del expresidente, ¿cree usted que tenga posibilidades de volver al tinglado electoral? Es decir, a constituirse otra vez en autoridad de este país. A ver, todo es posible. En la vida todo es posible. Y ya decía que los políticos, hasta antes de Y le repito lo que dije hace un momento. Hasta en las 4 tablas hacen política. Pero como que en este pulso salió perdiendo. Recuerde que el ególatra necesita de este baño de ditirambos, de alabanzas, y no la recibió en esta avenida. Usted bien ha señalado que fue pobre su recepción. Escúcheme. A Velasco Ibarra lo votaban y después de meses lo recibían como un héroe. Así que nada está dicho. Nada está dicho. Sufrimos una suerte de síndrome de Estocolmo, nos enamoramos de los captores, de quienes nos tienen en estas cárceles, en estas prisiones. Pero aquí hay un tema, y ojalá, yo soy cristiano, por el bienestar del país, que este tipo no vuelve, y si vuelve, que vuelva a la cárcel, que es donde debe estar. ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Qué pasó? ¿Faltó valentía? ¿Faltaron pruebas? ¿Qué faltó? Ahí está. No hay, jurídicamente no hay ninguna denuncia, ni una acción en ese sentido. Así es. Y para que ustedes conozcan. Tenemos que respetar también el ordenamiento jurídico. Para que ustedes conozcan. Quienes hablan
fue perseguido por el simple hecho de decir la verdad. Lo que pasa es que yo no lo escandalicé y lo manejé en voz baja, pero a mí me pusieron 6 juicios. Escúcheme, por daño moral, por supuestos daños morales. Y hoy por hoy todos me dan la razón. En todos los juicios, desde Antón con los chalecos, el otro electricidad, el otro, y no se diga los del Ministerio de Salud Pública. ¿En qué concluyeron esos juicios, doctor? Fueron archivados. Ventajosa. Fueron archivados, pero me hicieron sufrir, me hicieron sufrir tanto o más que los terremotos. Desde su perspectiva como dirigente político, que ha tenido un movimiento también, ha pertenecido, ha sido directivo de uno de los partidos más tradicionales del Ecuador, el hecho de que la Convención Nacional no haya sido realmente legítima, según el Consejo Nacional Electoral, a no haber enviado el delegado, el no tener el secretario ejecutivo, que aparentemente fue suspendido 6 meses, en esas condiciones queda arroja una pregunta. Se quedaría sin una organización política, porque el Movimiento Alianza País pasaría a manos del presidente nacional de ese partido, que es el presidente de la República. ¿Qué les tocaría a ellos hacer? ¿Qué les tocaría? Armar otro, que no es difícil, que no es otra cosa del otro mundo. Además hay una serie de movimientos y partidos políticos que los pueden asumir. Él todavía tiene ascendencia sobre la facción del Partido Socialista, que está adueñado del partido, valga la redundancia. Pero ya se pronunció el Partido Socialista, que estaba absolutamente de acuerdo con la consulta popular en las 7 preguntas. Entonces, el máximo representante actual de esa fracción del Partido Socialista, Patricio Zambrano, es ministro de Defensa. Entonces, claro, yo creo que por ahí queda desvirtuado también. Queda desvirtuado lo del socialismo, pero cogerá y rescatará algún partido político. Doctor, eso no es complicado en el tema, ¿no? Desde el punto de vista del expresidente de Correa, él dice que la convención es legítima porque solamente se necesita un delegado del Consejo Nacional Electoral cuando se trata de una convención que busque fines electorales, es decir, que vaya previa a una elección y que esta era solamente política. Me parece una verdad de perogrullo, que no tiene sentido. Escúchame, Correa es el rey del sofisma. Así es. El rey del sofisma. Entonces, yo todo lo que dice, yo ya ni le hago caso, ni le asunto, peor le voy a creer. Y el Consejo Nacional Electoral, escúchame bien, yo estoy convencido, Leonardo Viteri, yo estoy convencido, yo como persona, y lo digo porque yo puedo hablar lo que yo pienso, que el Consejo Nacional Electoral, por lo menos en los 3 últimos procesos electorales que hubo en el Ecuador, hubo fraude informático. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a otros anuncios institucionales, mi querido doctor Leonardo Viteri, y al volver, pues estaremos nuevamente tocando un poco de lo que ha sido una característica de Leonardo Viteri, el tema del combate y la lucha contra la corrupción. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario.
la universidad por dentro. Volvemos a este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho, de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Nuestro invitado, el doctor Leonardo Viteri Velasco. Estamos hablando ahora en este segmento del tema de la corrupción. Leonardo Viteri fue una de las personas que en la Asamblea Nacional, un periodo antes, fue uno de los fiscalizadores al Correato que tuvo mayor presencia a nivel nacional. Mencionaba incluso hace unos minutos atrás que fue objeto de 6 juicios que hoy, ventajosamente para él, se han archivado. Frente a ello, y como ciudadano, frente al deber público que lo establece la Constitución, lo establece el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿qué puede entonces hacer o qué está haciendo frente a hechos que son de conocimiento público y que hoy el propio presidente Lenín Moreno pide a los ecuatorianos que si se conocen hechos de corrupción se denuncien públicamente? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la labor de ese fiscalizador? Hoy ya no como asambleísta, sino como ciudadano de Leonardo Viteri. ¿Se acuerda ustedes de aquella rima que reza: no hay que robar un cobre, porque no hay vergüenza de ser pobre, sino de ser ladrón? En el Ecuador se ha perdido la capacidad de asombro, se ha perdido la capacidad de asombro, y los manavitas hemos perdido la capacidad de asombro. Porque ya ahora casi todo el mundo tiene redes sociales y todos los días sacan una picardía nueva del Correato. Es más, yo diría que la pregunta sería, dígame un solo estamento en el gobierno anterior que estuvo bien. Uno, dígame. Bueno, dígame uno. El presidente, dígame uno. El expresidente Daniel Vicente dice que se le ha destruido su honra, presidente Vicente. Rafael Vicente Correa. Yo se lo pongo muy fácil. Dígame un estamento. Es que todo fue una farsa, todo fue un show mediático, fue gobernado a través de los medios de comunicación. Nos engañaron. Una propaganda farsante e impostora. Hoy día leía el tema del café. Yo recuerdo alguna vez una cadena de televisión hablando de que el Ecuador era una potencia cafetalera, cuando hoy día sale la verdad. Cadenas de televisión para decir que en Manabí ya no hay analfabetismo. Manabí tiene el 9.67 de analfabetismo. Redondeando el 10%. Es el 10%. Entonces, todo ha sido una farsa. Todo ha sido una farsa y ya vamos a aterrizar en Manabí. Pero vamos al tema de corrupción. Yo si algún día nos sentaremos aquí a hablar del tema de corrupción desde el punto de vista filosófico y social. Porque yo también tengo ciertos criterios sobre el tema. ¿Dónde empieza la corrupción? ¿En el político o en el sufragante? Mientras se compre el voto, no habrá transparencia. Mientras la gente venda el voto, está upando la corrupción. La demagogia es una forma de comprar conciencias. Mientras yo que he hecho campaña y que me gusta hacer campaña, yo disfruto de hacer campaña. Muchas veces me ha tocado en ciertas comunidades, dicen, ¿y qué hay, doctor? Entonces yo, que hago campañas austeras, por cierto, porque yo sí me jacto de ser honesto. Eso sí, alábate pato, que mañana te mato, pero yo soy honesto. Yo no le robo un centavo a nadie. Escuche, entonces uno llega a una comunidad y uno deja un papelito, un calendario, ¿no? Y nada más, doctor. Esperando la camiseta, la gorrita. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empieza la corrupción? Es el tema. Pero en el tema filosófico, indudablemente... Haremos un programa exclusivamente hay que hacerlo. para eso. Lo comprometemos para ello. Sí, a ver, veamos, esos para casos mí que usted denunció... no hay vuelta que dar. El jefe de la mafia es Correa. Punto. Hay una vuelta que darle. Perdóneme, el día de mañana, un hijo suyo, llega a su casa en un Toyota Pathfinder y la esposa de él viene paseando de París y usted le ve un reloj Rolex presidente $15,000.
¿Usted es pendejo o qué? ¿Qué? ¿Que no se ha dado cuenta? Yo he sido alcalde. He sido funcionario público. Yo sabía todo. Todo sabía. Claro que a mí me gusta el chisme, el cuento y el enredo, que yo le llamo información y contrainteligencia, que es diferente. Entonces, a mí, yo sí me llegaban a contar. ¿Pero en qué momento se Oiga, las doctor, pruebas el contra él? policía municipal fulano de tal está haciendo la funda mágica en el mercado. ¿Y qué era la funda mágica? Que extorsionaba a los vendedores, iba llenando en su funda. Y yo, acto seguido, yo le caí encima. Así que no me va a decir que este hombre que es hiperactivo no estaba en Pero todas. ¿qué va a hacer Leonardo Viteri precisamente eso? Porque incluso queda una tarea pendiente. Si hubiera sido Porque legislador, hubiera sido claro, indudable, otra cosa. ¿no? Así es. Estamos Si de hubiera acuerdo. sido legislador, Esa es otra cosa. tenía Pero igual, inmunidad. Pero hay un deber ciudadano. Pero a pedido del Leonardo- presidente Leonardo Lenín Viteri- Moreno. Leonardo Viteri presentó denuncias Sí, sí. que posiblemente fueron archivadas. A pedido, Pero eso no significa que no puedan ser reactivadas. A pedido del porque no hay presidente. un doble juzgamiento. Sí. Por lo tanto, como ciudadano y frente a esa Así es. apertura, se puede reactivar esa denuncia. la Constitución es muy clara. Porque una de las cosas que nos hizo cambiar este gobierno es que todos tenemos derechos. Está bien, todos tenemos y obligaciones. También. Y en la Constitución es muy clara y es obligación de los ciudadanos denunciar los actos de corrupción. Y otra cosa que dice la Constitución es el funcionario público de mayor jerarquía es el responsable de todos los actos que se generen en una institución. Doctor, permítame algo Así que el importante. presidente de la República, más aunque se jactó de ser el jefe del Poder Legislativo, ser la mamá de los pollitos y el papá de los cangrejos, tiene que responder Así es. por todos los actos Y hacia de eso va mi corrupción. pregunta. Usted que es un hombre documentado, siempre ha hablado con pruebas. Nadie le ha podido decir a usted que simplemente especuló para señalar algún tipo de cuestión. ¿Tiene pruebas? Déjeme concluir esta pregunta. Ya, nada más. ya, Usted ya que le voy a sacar presentó una prueba. 1.600 fojas, por ejemplo, para hablar Polit. de todos los problemas de Polit. ¿Cuándo tenemos pruebas que directamente lo acusen al presidente Correa? Vea, acuérdese usted que el presidente Correa, aparte de los decretos ejecutivos, no firmaba contratos. Porque esos contratos los firman sus adláteres en ese momento, que son sus secretarios de Estado. La responsabilidad es que a él, en su momento, se le podrán hacer es, desde mi punto de vista, yo reconozco que tengo un sesgo médico de crímenes de lesa humanidad, como es el tema del hospital de la policía en Quito. Deberá llegar a las cortes internacionales Sí, señor. porque obviamente ahí hubo un juzgamiento y se encargaron incluso de reabrir la Así fase de es. investigación para hacer nuevas pruebas porque parece que se dieron cuenta que eso daría posibilidades a reactivarlo Ojo y con muy eso. hábilmente cubrieron todo eso y Ojo con lograron. eso. Por eso es que ellos tanto mercadeo publicitario hicieron con el 30S, que hasta le sacaron marca registrada para no volverlo a mentar. Pero por ahí hay un crimen de lesa humanidad. Sumado al hecho, para mí, otro crimen de lesa humanidad es cuando el IES repartió medicamentos falsos, falsificados. Eso desde mi punto de vista, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, añade ahí los supuestos asesinatos que hubo, que el uno que mataron, que el otro. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista, eso es lo que yo creo que debe ser juzgado nacional e internacionalmente. Correa está blindado, entonces, quizá por allí es que no se lo puede está blindado, tocar. ¿no? Correcto, ya lo decía Leonardo. Entonces ahora, ¿qué contundencia de denuncia tiene Leonardo? Aterricemos en Manabí. Bien, abierto. Aterricemos en Manabí, aterricemos ¿Qué tenemos en Manabí. A ver, yo a quién acuso, escúcheme lo que les digo. Yo a quién acuso de haber dejado perder el tren del desarrollo y el norte en esta provincia es al prefecto provincial, a Mariano Zambrano. Mariano Nicanor Zambrano. Mariano Nicanor. Y le voy a decir por qué. Vea, él reptaba ante Correa. Me daba la impresión de que era socio de Glass. Administró millones de dólares en la mayor bonanza económica de este país. Le llegó a colitar, escúcheme bien lo que le digo, esto está grabado, le llegó a colitar a Correa
burlarse del nombre de los manavitas. Pues que ustedes no se acuerdan de eso. A ver, ustedes los que están viendo también tienen que acordarse. Entonces, él reptando, siempre con su facie de cándido, y en el fondo es avispado, debió haber presionado para ese cuento que nos metió Correa, de que iba a ser la provincia del milenio. La Manta Manaos, el aeropuerto transcontinental, y ustedes saben todo, el puerto, todo. La única obra distinguida que se ha hecho en Manabí, amén de las carreteras también, que las incluyo, es mi puente. El puente sobre la Bahía de Caracas. Pero, ¿dónde está el resto? Pues? ¿Dónde está? A ver, compáreme el Manabí de hace 10 años con el Manabí de ahora. Tenemos más hospitales. Tenemos puertos, tenemos aeropuertos. Nos quitaron la autonomía del puerto de Manta, del aeropuerto de Manta. Perdónenme, entonces a las pruebas yo me remito. ¿Y cuáles pruebas? A las pruebas yo no, históricas ya. Bien. Escuche. Nosotros hemos presentado contra Mariano Nicanor Zambrano pruebas plenas, pruebas reinas, como hablan. Pero aquí tengo una, que es que, ¿saben qué? Encima de eso es angurriento, porque maneja mega contratos con su socio Glass, ¿no? Mega contratos. Acuérdense ustedes que la reconstrucción le entregó 70 millones de dólares. 70 millones de dólares. El comité de reconstrucción le entregó y ahí se asociaron Glass y Mariano en el proyecto Yo Reconstruyo. Escuche. Y ahí hay temas gravísimos como con las juntas parroquiales cuando se repartió $1 millón supuestos para reforestación. Todo eso tengo las pruebas plenas. Y vea lo angurrientos que son. Angurrientos. Mariano Zambrano Vera, hijo de Mariano Zambrano, que el CNE le dio el puesto de asambleísta. Yo no sé si el pueblo. Preside la empresa Manhost. Preside la empresa Manhost. Preside, es presidente, aquí está, superintendencia de compañías. Preside la empresa Manhost, presidente. Hasta en esas minucias. Y arrienda el bar, restaurante, cafetería en el Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro de Manta, provincia de Manabí, la compañía Manhost. Sí, ni para esto tienen vergüenza. Hasta sí, por una cafetería. Minucias. Minucias. Esto es prohibido por ley, pues. Por lo menos que, no sé, pero abusaron del poder. El tema es que abusaron del poder. Ellos pensaron que se iban a quedar per seculum seculorum en el poder. Y como tenía a su yunta, a quien en nombre de los manavitas condecoró, que es Carlos Poli, que le aguantaba todo y le alcahueteaba todo. El 25 de junio del 2012, me parece. Sí, señor. En nombre de los manavitas. Así es. Le puso a él una presea en nombre de los manavitas. Por eso era que le aguantaba todo. Y por eso se atrevía a hacer hasta estas minucias. El señor Mariano Zambrano Vera, presidente de la compañía Manhost, tiene un contrato con una institución del Estado, porque la aviación civil, la Dirección General de Aviación Civil es del Estado, no es privado. Es la misma propietaria del Hotel Manta Host. Es la misma propietaria del Hotel Manta Host. Entonces ahí está y no pasa nada. Y yo me voy a quedar callado. No, señor. Tenemos pruebas suficientes entonces en sus manos, señor doctor. Denuncia, ¿Cuándo se las pone en mano de autoridad pertinente? No. Ya está. Este es un canal público. Y esta ya es una noticia crímine. Por lo tanto, el fiscal general de la Nación tiene la obligación de investigar esto. Por el fuero. Exactamente. Y los asambleístas manavitas tienen la obligación. Así que si quieren llámenme para entregarles las copias. Pero ni siquiera es copia. Remítanse a la página web de la Superintendencia de Compañía y este contrato también. Es un proceso que está asignado y que lo bajé de la dirección, de la página web de la Dirección de Aviación Civil. Sí, hasta de eso se burlaron. Y si ustedes me invitan en los próximos días, les traeré
semanalmente una nueva dosis para demostrarle con pruebas plenas, pruebas reinas. Ojalá que no haya otro movimiento para poder venir. Perfecto. Nos vamos a otros anuncios institucionales para regresar en el cuarto y último segmento de este programa Hablamos Derecho, conclusiones respecto de lo que significa precisamente esta omisión de la Corte Constitucional y la consulta popular. Leonardo Viteri votará por el sí o por el no, pues nos lo dirá en el siguiente segmento luego de esto. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este último segmento del programa Hablamos Derecho de la Universidad San Gregorio. Leonardo Viteri, hay algunas preguntas que van a generar una connotación política. Ya ha sido el Consejo Nacional Electoral, ha dado el visto bueno para que se realice la misma. ¿Cuál va a ser la posición de los alcaldes y prefectos frente a la no reelección? ¿Trabajarán por el sí o trabajarán por el no? A mí me preocupa la posición de los alcaldes y sobre todo de 120 alcaldes que ya son reelectos y de ganar la consulta no pudieran ir nuevamente a la reelección. Entonces, la actitud de ellos es la que me preocupa. El país requiere que gane el sí. Políticamente, el Ecuador requiere que gane el sí. El propio Lenín Moreno requiere que gane el sí para legitimarse como presidente de la República y para tomar decisiones que hasta el sol de hoy no las toma porque no está legitimado. Efectivamente. Y la consulta lo va a legitimar. Doctor, y yo Leonardo Viteri Blanco. voy a votar sí. En todas las 7 preguntas. Voy a votar sí, estoy analizando una. 7 veces No, sí. estoy analizando una nomás, que es el tema de minería, y yo, en la medida de mis posibilidades, haré campaña por el sí. Perfecto. Doctor, es importantísimo que hablemos, así sea en 30 segundos, sobre el tema de la ley de plusvalía. Eso también va a afectar enormemente a los ingresos de las alcaldías. Sí, ¿Qué va a pasar? indudablemente que sí. El municipalismo se ve afectado porque recuerde que eso es un ingreso, ¿no? Esa es una fuente. Pero más fácil para los municipios sería disminuir sus gastos corrientes, que es lo correcto. Donde yo le hago a usted un análisis de los municipios manavitas, todos superan el 50% en gasto corriente, lo cual no es correcto. Burocracias infladas. Lo cual no es correcto. Y si estoy equivocado, lo acepto. Pero repito, mi criterio es que de todos los municipios manavitas, todos superan el 50% de su presupuesto en gasto corriente. Y lo que recaudan de autofinanciación no les alcanza ni para el 20% del pago de ese gasto corriente. Entonces, hay otra forma de tener más recursos. Quedaría por analizar, en todo caso, según algún trabajo de investigación que permita saber si efectivamente, luego de la expedición de la ley de plusvalía, realmente se generaron o no esos ingresos frente a la ya casi ¿cuánto produjeron de la derogatoria de esa ley. Le aseguro que no. No hubieron muchos ingresos. No, yo le aseguro que no. Perfecto. Muy bien, gracias Leonardo Viteri Gracias por a ustedes. aceptar esta invitación de este programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Sus conclusiones y recomendaciones, pues ustedes la harán en su casa
nosotros nos despedimos, compañero Alberto Vélez. Hablamos derecho, siempre poniendo el dedo en la llaga. Un placer y un honor, como siempre, la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, encantado de acompañar. Muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana con un nuevo tema. Hablamos derecho.